Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Hoy es el 7º capítulo por los 30 años del Fanzine Ran, el robot argentino nipón. Y por supuesto, yo sé que es pedido porque César Pereira es y será el más grande de todos. Y por eso está aquí. César querido, bienvenido a mi podcast. Siempre será una alegría para mi alma poder contar con tu amistad y contar con tu presencia aquí. Vamos, César, desde el comienzo. Vamos a ese instante, a ese momento primigenio y a esa Buenos Aires de inicios de los 90, esa Buenos Aires del Rayo Rojo, esa Bond Street mágica, under y con esa magia fancinera eterna. Y a la vez, ¿cómo fue que llega a tus manos, por supuesto, la querida Ran? Todo tuyo y por favor, alégranos el alma con esta historia tan increíble. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Che, encantado de estar en tu podcast, este podcast dedicado al arranque, bien como decís vos, fue el primer fanzine dedicado al manga y el anime en la Argentina, eso sí que es todo un honor. Y bueno, un saludo grande también a todos tus oyentes, a los oyentes de este podcast. Bueno, la RAM fue un emprendimiento grupal, absolutamente grupal, y cada número o- se debe al esfuerzo del grupo total y de cada uno de los implicados. Empecemos por orden. El núcleo inicial de RAN era Patricio Lan, alias Pato o Patolán, Marcelo Romero, alias Marco Romero, Li Chien Chuan y Gabriel Platas, que bueno, en el círculo interno era el Cabo Platas por Robotech. Ese fue el núcleo inicial. Después me incorporé yo, un tiempo después llega Pablo Rivas, alias Mambo, pero además de la gente que figura en los créditos al manejo del robot, como copiloto del robot, hubo muchos más implicados y colaboradores y gente que sumaba su colaboración desinteresada, que aportaban material, que aportaban artbook, que aportaban VHS, porque estábamos hablando de la época del VHS, había intercambio, había, che, mirá, tengo este artbook, che, mirá, tengo este manga, che, mirá, así. Todos compartíamos todo, intercambiábamos, negociábamos, préstame esto, yo te presto aquello. No sé, te puedo hablar de Jorge Salaga, que después fue colaborador de Nuque, ay, no me quiero olvidar a nadie, de Nano y David, que hicieron ese manga de tipo Mazinger, Victorinox, que aparece en un número de RAN, del pibe que hizo Adagio Atlántico, de un montón de gente que colaboraba, que colaboraba en RAN. Daniel Acosta, Ricardo López, Manuel Silva, Ignacio Sáenz, Nicolás Miari, que se sumó después y que después de Japón nos mandaba notas y nos mandaba VHS de Evangelion. Vos fijate qué loco, ¿no? Un pibe como Nicolás, por ejemplo, un pibe que empezó siendo fan de la RAN y terminó en Japón estudiando ingeniería. Y me olvido de muchos más, ¿no? Era una comunidad grande, un grupo. Alejandro Ruiz, por ejemplo, que estuvo atado desde el principio, Alejandro Ruiz, que tenía artbooks traídos de Estados Unidos de lo que les pidas, tenía de Robotech, de Macros, tenía un artbook de Armic, o sea, lo que después fue AIC, como de Kenichi Sonoda, con todo con todo el arte de Bubblegum Crisis, de Megason, sí, de Megason 2.0, no sé, un montón de cosas. Así que no, fue mucha gente, fue un grupo y el aporte de cada uno fue invaluable y el empuje de Pato, de Marco, de Lee, y fueron
fueron invaluables. Ahora, yendo concretamente a tu pregunta, ¿cómo llegué yo a RAM? Ellos ya habían sacado el número 1 y 2. Esto ocurrió en la Galería Buena Street, ahí en Callao y Santa Fe. En el subsuelo había una comiquería, que eso todavía está, El Rayo Rojo, de Eduardo Orestein. Bueno, la Galería Buena Street en esa época, a mediados de los 90, estamos hablando del año 93, 94, era un reducto de punks y de darkies, que eran las tribus urbanas de vanguardia en ese momento. Era la época de Soda Stereo, la época post The Cure, la época de Metallica, la época de Depeche Mode, no sé, toda esa movida. Y todo eso se juntaba en la Galería Buena Street, donde la comiquería de Eduardo Orestein era como un oasis, era como, como un mundo aparte porque era mucho más intelectual, ¿no? Tenía la planta baja, digamos, la planta donde entras vos a la librería, donde había cómics europeos y cómics norteamericanos para adultos y también muchos libros alternativos, no sé, de Paul Auster, de Chuck Palahniuk y toda esa literatura alternativa de esa época, ¿no? Estamos hablando de la época de Trainspotting, de Suban el Volumen, todas esas publicaciones de American Psycho Killer, no sé cómo era, American Psycho. Y bueno, yo era un habitué del Rayo Rojo. En esa época no había muchas comiquerías, había dos comiquerías super, que eran Entelequia y El Rayo. Super no, eran medio marginales. El Entelequia era un local chiquito ahí en calle Tucumán y Corrientes, creo, y El Rayo, que estaba ahí perdido en la Buena Street. Bueno, ahí en El Rayo, no sé, ya no sé si en esa época salía. Yo iba con algo de material japonés, iba a comprar. No sé si sería Gun Smith Cats y Estás Arrestado o Oh My Goddess, que salían, que lo distribuía Viz. Eh, había algunos mangas también que salían en español, pero los buenos, los autores que a mí me gustaban, venían de Yanquilandia, así que yo iba ahí al Rayo a comprar esos cómics y bueno, en una de esas me engancha Lee comprando eso. Creo que había llegado un anime book de Gundam 0083, que yo en ese momento no tenía ni idea que era Gundam, pero como era un cómic, así como una revista de cómic, pero hecho todo con cells, con cuadritos del anime. Y bueno, como era animación en papel, me parecía genial. Y ahí me dice, ¿te gusta el anime? ¿Qué sé yo? Mirá, y me muestra, tenía ahí la RAN había sacado dos números, el uno y el dos. Y yo digo, qué copado. Yo era re fancinero, siempre, aparte de cómic, así como buscaba cómic oficial, a mí siempre la cultura under era mi fuerte, lo que me atrae. Yo, por ejemplo, ahí en Entelequia compraba siempre, no sé, me llevaba una Totem y me llevaba una Cazzole. Era fanático ya de Salvador Sanz, que lo había descubierto en Cazzole con, no sé si era desfigurado, y bueno, Gustavo Robela, Zamor, los pibes que hacían Cazzole, que después estuve con ellos, participé en Cazzole, y bueno, y me dice, sí, ¿te gusta el manga? ¿Qué sé yo? Mirá esto, digo yo, qué copado, qué bueno, y ahí me le compré los dos primeros números, me fui corriendo a mi casa y no sé, antes que los mangas que había comprado, que el cómic que había comprado, yo en esa época compraba Impulse, el cómic americano, porque lo dibujaba Humberto Ramos. eh, Empecé a leer la RAN y no, flasheé mal. Vos decís, no, mentira, ¿cómo va a flashear con un fanzine? Pero para mí era, o sea, encontrar por primera vez un canal informando de las cosas que a mí me gustaban, que me interesaba, que no tenía con quién hablarlas, ni con quién compartirlas, ni de dónde conseguir información. Entonces, me acuerdo que las notas de Gabriel Plata sobre Robotech me la leí ahí de un tirón y ahí me enteré por primera vez que eran tres series, como, como yo ya me imaginaba. Pero bueno, verlo ahí escrito, informado y detallado, que cuál eran cada serie de distintos estudios.
porque una era de Tatsunoko, otra era de... la otra era, bueno, de lo que después fue de Armic, que después fue AIC, y no, fue un flash, fue un flash. Así que yo resacado, el mismo día creo que les escribí una carta, che, qué buena revista, qué copado, qué sé yo, les hice un dibujo, creo que no, no sé si les hice como un dibujo de una tapa, un dibujo de un chabón que quería leer manga triple X, y no sé si al otro día o a los 2 días me fui, viste, le llevé la carta y digo, che, esto para la RAN, no sé qué, recopado. Y así quedamos, ¿viste? Lee me dijo, bueno, venite el fin de semana, que van a venir los pibes, así lo conocés, qué sé yo. Y, y dicho y hecho, así lo conocí a Pato y a Marco, una tarde que nos juntamos ahí en el Rayo y Lee nos presentó. Y bueno, y ahí empezó una amistad y una colaboración que fue increíble, porque a mí lo que me sorprendió que, nada, empezamos a hablar y a compartir y a congeniar en un montón de cosas y ellos como que me abrieron la puerta de par en par, ¿viste? Y para mí era, ¿viste? No sé, uy, qué copado que estoy con estos chabones, qué bueno lo que están haciendo. Y te digo, éramos todos personajes únicos, no es no lo digo mandándome la parte ni nada, pero no sé, el Chino Lee, por ejemplo, te digo la verdad, es el único chino moderno que yo conocí en mi vida, porque tenía pelo largo, pero largo, largo, pelo lacio, así largo, tipo Bon Jovi, anteojos negros, campera de cuero, jeans rotos, era un rockstar totalmente. Viste, no era el chino que está en ojotas y camisa hawaiana, no sé, y bermuda, no, era un chino súper rockero, metalero. Bueno, de hecho él tocaba la guitarra en la casa y también fanático de Jim Lee, del cómic americano y por supuesto de Dragon Ball. Bueno, el chino era un personaje pato, era la onda metálica, era re metalero, así, borcegos y jean, campera, pelo largo también con rulos, parecía el INXS, ¿viste? Michael Hutchins. El Marquito, que era un dandy, un Britpop, era el Brian Ferry de Buenos Aires, fanático, no sé, de Roxy Music, de Duran Duran, de Suede, y yo no sé, viste, venía con una onda punk, de Peche Mode, esa onda industrial, post-industrial. Bueno, no sé, éramos todos unos personajes y congeniamos a un montón de niveles, viste, todos leíamos ciencia ficción, eh, habíamos crecido con el cyberpunk, con, no sé, con Star Wars, antes de Matrix era esto. Habíamos crecido con Ridley Scott, con Blade Runner, con Alien. Así que bueno, para mí fue encontrar almas gemelas. Yo en esa época estudiaba en la facultad, estaba estudiando, antes había estudiado diseño gráfico, después en ese momento estaba estudiando psicología, pero nada que ver, mi novia, todos mis amigos, la gente que yo conocía del ámbito universitario, cero nerd, cero, o por lo menos nerd en el sentido del mundo del entertainment, ¿no? No tenían esa inclinación, y menos hablar de cómic, de dibujos animados, de anime. Así que nada, RAM para mí fue ese grupo de amigos y fue encontrar almas gemelas y con quien compartir algo que, digamos, en la oficialidad de mi vida no lo podía compartir con nadie, ¿no? En esa época estaba muy separado, ¿viste? Una cosa era el mundo oficial, el mundo del trabajo y del estudio y de ser una persona seria, y otra cosa era el mundo de los cómics o el mundo del anime, menos todavía que ni existía, ¿no? Eh, Esos eran como vicios, ¿viste? Era como si consumieras droga, ¿viste? Era algo que hacías a solas, a escondidas, al margen de todo. Increíble escucharte, César querido, es un privilegio, es un honor y es una alegría para mi alma extraordinaria poder saber de toda esta historia, cómo nació todo, cómo es la génesis del robot. Y yendo a ese número 3 de la RAN, cuando, bueno, ya te incorporás
¿Cómo va surgiendo todo ahí? Porque ahí empieza la modernidad del robot. Ellos en ese momento estaban haciendo el número 3 y, y bueno, empezamos a juntarnos periódicamente, a hacernos amigos y yo les iba dando sugerencias para revistas, qué sé yo. eh, y empezamos a intercambiar material, no sé, Pato me preguntaba, che, vos qué estás leyendo, qué te gusta. Yo estaba en ese momento, me acuerdo que seguía a Lita a full, que salía en español. Y me dice, bueno, ¿por qué no querés escribirte una nota? Viste, bueno, así, y así fue empezando. Yo por ahí les daba sugerencias de la cuestión gráfica, que por ahí es a mí lo que más me interesaba. Y sí, ahí se selló la amistad y al poquito tiempo se transformó en colaboración, ¿viste? Hay un detalle muy importante también que uno va a notar cuando entras a la RAN, desde la 4 también para adelante, y es ese lenguaje informal también para hablar, ese lunfardo, y el concepto principalmente de Matsumoto. Aquí hay dos preguntas en una, pero que también es muy importante realizártela, porque si hay algo tan increíble que has logrado, César, y que perduró en los años, y que pienso que muchos han tomado de vos, es el hecho de primero hablar de esa manera tan increíble, con ese lunfardo. Después, esas notas tan divertidas y con tanto humor. Y luego, quiero que me cuentes todo ese vínculo, porque si hay algo que es muy importante es el vínculo que tiene Leiji Matsumoto, toda su obra con el robot, que son casi inseparables. Bueno, llegó el punto de que el mismísimo Matsumoto tuvo la RAN con tapa de Harlock en sus manos, ¿no? Bueno, esa es una historia aparte, pero que es extraordinaria. Vamos por lo primero, Leiji Matsumoto. Yo te diría que así como a grandes rasgos al principio podemos ver como tres etapas, ¿no? En la rana, una primera etapa, los números 1 y 2, que son como más informativos, más introductorios, del tipo, bueno, vamos a hablar de manga, presentar qué es el manga, qué es el anime, así como una introducción general a Japón, al anime, al género, etapa de definiciones y de presentaciones de lo básico introductoria, ¿no? Después ya hay como una segunda etapa que ya se empieza a ver, no sé, con el número 4, la etapa de Alita, donde vamos más tipo, bueno, esto es lo que se está haciendo ahora, vamos, y lo que cada uno estaba viendo y estaba sacado y estaba interesado en difundir, ¿no? Como, bueno, ya presentamos el manga y el anime, ahora les contamos qué es lo que se está haciendo ahora, cuál es la movida ahora, cuáles son los hits del momento, cuáles son las cosas que están pegando, cuáles son las tendencias actuales, ¿no? Eh, qué sé yo, empezamos a hablar de Bubblegum Crisis, empezamos a hablar de Alita, empezamos a hablar de Miyazaki, eh, y después, bueno, como decís vos, a partir del número 6 aparece ahí Matsumoto, ¿no? Yo creo que ahí ya hay como una búsqueda de temas más específicos, de cosas más un poquito más marginales o más olvidadas, pero que tienen una importancia fundamental y que era menester difundir, ¿no? Con sus idas y venidas y, o sea, esto es un mix en realidad, no es que fue una intención, así se fue dando, ¿no? Las etapas uno las puede distinguir ahora analizándolo a la distancia, en el momento fue un proceso que se dio naturalmente. Ahora, ¿por qué Leiji Matsumoto? Hay varios canales, hay varias ramificaciones que conducen a ese tronco, hay varias raíces por las que llega. En primer lugar, yo te diría por un lado, cuando yo empecé a ir a OCS, bueno, yo estaba desesperado por conseguir manga de Leiji Matsumoto, sobre todo el manga de Hardlock, y empecé a rebuscar ahí en todos los... Había algunos mangas en OCS de gente que había ido pidiendo cosas y la random, ¿no? Mangas completamente random que habían quedado ahí de distintas cosas, algunos viejos, algunos nuevos, pero había varias cosas viejas
Yo me compré varias cosas así setenteras, de uno de un luchador de sumo, otro de un cavernícola, no sé. Entonces ahí en uno de esos, en las páginas de atrás de los mangas japoneses, vienen la propaganda editorial de cuatro o cinco otros mangas que publica la misma editorial, ¿no? De autores y mangas que publica la editorial vienen en la página de atrás. Entonces yo de esos anuncios eh, le decía a las chicas que atendían ahí, Alejandrina, que era la máster de OCS que se encargaba de hacernos los pedidos, porque bueno, nosotros veníamos con el título de las obras que como lo conocíamos nosotros y se lo decíamos y ellas trataban de escribirlo en japonés y averiguar y llamaban por teléfono o mandaban, no sé qué mandarían, mails o telex, y desde allá les respondían si estaba disponible, qué editorial era, pero bueno, era todo un trámite. Pero bueno, en uno de esos cosas yo encontré un anuncio de Cockpit, en tomos súper gruesos, de lujo, de tapa dura, y ya, de Cockpit, yo conocía de Cockpit porque, aunque no era conocido en Occidente, porque nunca tuvo serie de anime en un principio, hasta esa época no tenía, después sí hubo unos OVAs, pero vinieron después, eh, yo la conocía porque está en el libro Manga de Frederick Schott. Ahí habla de Leiji Matsumoto, por supuesto, pero hay el libro de Frederick Schott trae varias páginas de manga de Ryoko Ikeda, y hay un episodio de Cockpit ahí de Leiji Matsumoto, así que entonces a partir de eso, a partir de que llega el tomo de Cockpit, y bueno, ahí en el tomo de Cockpit ya venía propaganda del manga de Harlock, y ahí me lo pedí también, y creo que el de Yamato también. Pero bueno, ahí ya, viste, empezamos el che, Matsumoto, qué bueno esto de Cockpit, no sé qué, viste, y como que empezamos a descubrir que cada uno de nosotros tenía en su pasado una serie de Matsumoto que atesoraba, viste, e incluso debatíamos, viste, competíamos a ver cuál era la serie preferida, cuál era la mejor, viste, si Yamato, si Harlock, si Queen Emeralda, bueno, Queen Emeralda todavía no se habían hecho eso, pero Queen Millennia y o Galaxy Express, viste, todos teníamos nuestro background matsumotero. Y no sé, ponele, Marco y yo los dos éramos fanáticos de Harlock, viste. Pato y Mambo, los dos eran de Queen Millennia. Y y bueno, y así se dio todo dentro de la rana, un revival de Matsumoto que fue un segundo momento, ¿viste? Un primer momento te diría que todos estábamos más en las novedades, en Otomo, en Bubblegum Crisis, en Akira, en, en Alita, en todas esas cosas. Y en un segundo momento llegó el momento Matsumotero. Ahora, ¿por qué Leiji Matsumoto? Yo creo que acá está lo importante, ¿no? Porque para mí Matsumoto es un autor único dentro de Japón, más que, no sé, no quiero decir que me gusta más o que es mejor, pero tiene algo tiene algo que lo hace muy argentino. eh, es como el mangaka, el autor que más congenia con nuestro sentir, con nuestra idiosincrasia argentina. No sé por qué, te diría que un montón de elementos, el romanticismo que tiene, la nostalgia, el toque sentimental, es muy tanguero, muy arrabalero, muy nostálgico, muy noctámbulo. Es como porteño, ¿viste? Porque, no sé, vos fíjate que Harlock, por ejemplo, no sé, es un pirata del espacio que está lejos de la Tierra y extraña la Tierra, pero no, y tiene una supernave que viaja por el cosmos, pero es un barco antiguo, ¿viste? Ahí no viaja en la Super Enterprise, ¿viste? Viaja en un
en un barco pirata de madera con fuselaje de nave espacial, pero con un camarote, con una silla de respaldo alto donde se sienta a tomar un vino y a extrañar la Tierra, ¿no? Lo mismo en Galaxy Express también, viste, es un tren que surca la galaxia, pero no es el tren bala, viste, súper moderno, súper avanzado, no, es una locomotora, es un tren como el de barrio, viste, como el tren que puede andar por Castelar o por Villa Urquiza, es el tren que te toma todos los días para ir al colegio, y a su vez es el tren que surca la galaxia, viste. Después, así que bueno, por ese lado, no sé, creo que está todo ese mix de cosa moderna con cosa vieja, cosa antigua, que es muy argentino, muy de la nostalgia, muy de lo mismo, no sé, en Queen Millennia, ponerle que el pibe, viste, es el pibe de barrio que tiene el padre científico que dirige el observatorio astronómico, pero no es el mega observatorio, viste, como el padre de Koji Kabuto, el mega científico, así, no, el científico, viste, el tío es un gordo que come fideo, que se olvida la mitad de las cosas, viste, que la secretaria lo tiene mal traer. Y los personajes también, ¿no? Porque vos fíjate que los protagonistas de él, bueno, en la mayoría de sus obras son chicos, pero son como chicos marginales de Galaxy Express que viene huyendo con la madre para que no le conviertan el cuerpo en un cuerpo de robot, en un cuerpo mecánico, pero a su vez sueña con viajar en el Galaxy Express o en el Capitán Harlock, viste que es un paria, viste, lucha por la tierra, pero en la tierra lo detestan y lo persiguen. Tadachi también, que se sube a la Arcadia porque está harto de la tierra y piensa que son todos unos burócratas y unos inútiles y detesta a todos en la tierra y quiere ir en la Arcadia, pero a su vez no le gusta la vida de los piratas. Y a su vez ese toque humanista, ¿no? Siempre están luchando contra algún tirano, contra algún abusador, contra burócratas, contra jerarcas o contra planetas donde reina el sinsentido. Yo creo que no sé, poner Harlock que es como el prototipo del revolucionario, ¿viste? No sé, porque es el tipo que lucha por salvar el planeta, pero a la vez es perseguido y es marginado y es incomprendido por la sociedad a la que defiende. Y después, bueno, también la figura de la mujer en la obra de Matsumoto como belleza inalcanzable. Vos fíjate que, no sé, en Galaxy Express, por ejemplo, el chaboncito tiene a la mina siempre al lado y él es un chico y ella es una adulta súper hermosa, pero compañera de viaje, pero a la vez inalcanzable. No sé, o la reina Raflesia en Harlock, viste, como que la enemiga, pero a la vez es como que está enamorada de Harlock, pero se odian y siempre se van a combatir. En Queen Millennia también, ¿no? A Hime, a Mamori, que está siempre que descubre que la secretaria del tío que trabaja ahí en el laboratorio astronómico era una reina de un planeta extraterrestre, ¿no? Y que a la vez era la encargada de velar por el bienestar de la Tierra. Entonces siempre está, ¿no? Como la fascinación por una mujer hermosa, una belleza que es a la vez inalcanzable, pero a la vez cercana. No sé, todas esas cosas, ese romanticismo, esa nostalgia, ese mezclar lo viejo con lo nuevo, la tecnología con lo humano, me parece que hacen del Eiichi Matsumoto un autor único y, no sé, un poeta tanguero, ¿viste? Es muy argentino y creo que por eso eh, con-
representaba también, no es algo que lo hayamos pensado conscientemente, pero creo que inconscientemente todos nos sentíamos interpretados en ese espíritu como un espíritu bien argentino y el espíritu del robot. No sé, en Queen Emeraldas también tenés el mismo esquema del chico que llega a viajar en el dirigible de Queen Esmeraldas y la ve a ella como una guerrera súper hermosa, pero a la vez también inalcanzable. O en Galaxy Railways también está eso de los tipos que vienen, los chicos que vienen de barrio y que de repente pasan a manejar un tren que viaja por la galaxia, pero siempre vuelven a su pueblito, que es que es como volver a la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Así que sí, te diría que el Matsu encarnaba un espíritu muy argentino, muy tanguero, muy noctámbulo, muy nostálgico, muy de poesía, muy de futuro ominoso y de pasado barrial. Y todo eso lo hace un autor único y que sintoniza muy bien con Argentina, con Buenos Aires, con el robot. Hasta la misma figura de él, te diría, ¿no? Siempre humilde, siempre, siempre genuino, aparte, ¿no? Él siempre fue fiel a sus mangas, a su estilo, a su hacer y siguió en la suya y estuviera de moda o no estuviera de moda, ¿viste? Así que eso fue el Matsu para nosotros casi sin saberlo. Lo descubrimos que teníamos un Matsu interior cada uno de nosotros y se transformó en el espíritu de la RAM, ¿viste? Otro link que hay también con Matsumoto y bueno, nosotros como fuente de información una de las que usábamos era la Animérica, la revista Animérica Yankee y bueno, la mina que dirigía la Animérica, Trish Ledoux, la re fanática también de Matsumoto y de Hard Rock. Y ahí en las páginas de la Animérica salía Área 88, que es el manga de Kaoru Shintani, que bueno, Kaoru Shintani era ayudante de Matsumoto al principio, después antes de largarse en su carrera solista. Así que bueno, y sí, nosotros también, Área 88 también era otro de los OVAs, me acuerdo que el chino tenía los OVAs de Área 88 y lo mirábamos porque tenía una onda re Matsumotera, o sea que hay muchos links que conducen a Matsumoto y la RAM. Y sí, lo del Matsu es el anillo del Capitán Beto, ¿no? Vos fíjate que también Spinetta te hace ese tema de sci-fi de un capitán del espacio que sueña con volver a Buenos Aires, ¿no? Eso también es muy matsumotero y si lo hizo de Spinetta, que es bien argento, eh, si Spinetta es matsumotero, ¿cómo la RAM no iba a ser matsumotera? Pero, o sea, vos fijate cómo se conectan, ¿no? Como parte 2 te diría cómo llega todo ese lenguaje a RAN y no sé, por mi lado, no sé, a mí siempre me gustó el humor, ¿viste? No sé, de chiquito en mi casa escuchábamos Lelutier, que ya ahí tenés lo que es tomarse, no sé, la música académica, pero tomársela en solfa, ¿viste? Mezclarla con una payada y tocar música clásica con una máquina de escribir y un mate, ¿viste? Eh, Qué sé yo, no sé, en mi casa siempre escuchamos a Dolina, que ahí también tenés un poco el mismo mecanismo, ¿no? De hablar de la mitología griega o de reyes europeos, pero contarlo como si transcurriera en las calles de Buenos Aires, ¿viste? Che, dice, uy, viene Napoleón y dice, che, ¿qué me mandaste acá? ¿Qué es esto? Después no sé, yo de chiquito era fanático de Fontana Rosa, de Boogie el Aceitoso, por ejemplo, o de Asterix, leía a morir Asterix toda mi infancia, y son cosas, viste, que te van marcando. A mí el humor siempre me encantó, sobre todo el humor inteligente, ¿no?
vos fíjate que Asterix también es se toma en solfa una cosa que fue la guerra, lo que fue para ellos la guerra de los galos contra los romanos, pero bueno, está tomado todo con humor y con caricatura y con hasta hace una caricatura de la vida moderna a través de ridiculizar a los romanos. Después, más acá en el tiempo, yo también en los 90 era a fines de los 80 y todo eso era fanático del cómic español, del cómic europeo y sobre todo del cómic underground español, de, no sé, la revista El Víbora. Yo era re fanático de la revista El Víbora. No sé, te puedo hablar de Nazario, de Pamies, de Martí, de Max, de Daniel Torres, no sé, todos esos autores del under español que, bueno, no sé, a mí me fascinaba cómo traducían todo, cómo ponían el lenguaje coloquial en las historietas, ¿no? Y qué gracioso que resultaba, porque el lenguaje popular callejero español tiene un léxico así súper rico en expresiones graciosas, burlescas. Y a mí siempre me fascinó eso, ¿no? De poder llevarlo lo coloquial a lo literario, ¿no? Como, no sé, como decir, si entre Borges y Roberto Arlt me quedo toda la vida con Roberto Arlt. Otra revista española que leía yo era una que se llamaba Fantastic, que era como una revista como La Cosa, una revista de cine bizarro y cine fantástico, pero que también estaba así escrita en un lenguaje completamente coloquial y burlesco y humorístico, desacartonado. Y todo eso a mí siempre me fascinó, siempre quise hacer algo así, y, no sé, creo, no sé, son influencias que uno va recibiendo, es toda una educación, una serie de preferencias que te van marcando y bueno, creo que en determinado momento lo canalicé ahí, ¿viste? Lo puse en práctica, lo ejercité, eh, porque aparte me parecía que era lo adecuado, ¿viste? Es como un guiño al lector también, ¿no? Decir, bueno, todos sabemos cómo es esta historia, de qué es lo que trata, pero no vamos a poner arriba las manos, ríndase, por favor, señor, sino que, che, loco, quédate quieto, no te muevas, ¿viste? A la vez, por supuesto, siempre trataba de que no fuera vulgar, ¿no? No hay que confundir tampoco lo coloquial con lo chabacano, lo vulgar, que ya es pasarse para un lado más bruto, que no es la idea, digamos. Yo creo que ahí es donde falla terriblemente la ACE y Brea, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Yo no sé, también por mi formación en diseño gráfico, yo estudié mucho comunicación visual y en psicología estudié mucha semiología, así que eh, siempre tuve ese interés o tenía ya una formación en el estudio del lenguaje y de las expresiones y de la comunicación y cómo buscar desde el lado académico conectar con lo popular. Todo esto te lo elaboro ahora, ¿no? En el momento salió así, pero bueno, yo creo que es toda una formación que uno trae y que se manifiesta de repente cuando la pones en práctica en algo que tenés que hacer. Así que bueno, así es como se canalizó toda esa formación en el under, en el humor, tanto haber mamado desde Lelutier a Dolina, a Roberto Arbo, o a Fontana Rosa, o Asterix, el cómic under español terminó en un manga traducido al castellano. Después eso mismo lo puse en práctica también en las notas. A mí lo que me... En la nota, no sé, en la nota de los Caballeros del Zodíaco. Empezó tibiamente en la nota de Alita, creo, pero después más desenfadadamente en la nota de los Caballeros o en la nota de los Héroes Galácticos. A mí lo que me sorprendió es que Marquito y Pato y el Chino se coparan con eso y dijeron, esto está re bueno, sí, dale para adelante. Yo cuando le llevé la nota de los Caballeros digo, no, esto me la van a tirar por la cabeza, ¿viste? Pero no, se coparon y bueno, también algo de eso después se transmitió
en general en toda la tónica de la revista, pero Marquito por ahí era medio reacio, ¿viste? Medio que me miraba de coté, pero Pato se reía mal, ¿viste? Así que decía, no, esto está buenísimo, dale, hace más, ¿viste? El chino le creo que no entendía nada, porque, bueno, es complicado porque está la barrera del idioma de por medio, ¿no? Nosotros por ahí podemos diferenciar lo que es un lenguaje formal de un lenguaje popular, ¿no? Pero para un extranjero por ahí es más difícil. Es muy emocionante escucharte, César. Todo lo que estás narrando ya es descomunal, es extraordinario. Uno siempre imaginó cómo habrá sido, cómo aquel momento inicial, esa llama, y escucharte es primero demasiado emocionante y es muy sorprendente poder escuchar la historia realmente de la palabra del protagonista y a su vez una historia que nunca fue contada, totalmente completa. Uno lo que leía de la RAN, puede haber habido pequeñas notas, pero escucharte totalmente con la voz y narrando todo es ya de una manera eh, brutal. Yo estoy muy sorprendido. Y con respecto a esto, me gustaría hacer como hizo Spinetta en las bandas eternas, ¿no? Si ya estamos hablando de lo más actual del robot, de todo ese periodo más moderno, ya pasando, ya cuando ya te incorporaste, pero me gustaría ir para atrás, ¿no? Así como hizo Spinetta, que terminó con Almendra, bueno, me gustaría justamente retrotraernos a aquel César de pibe, cómo fueron aquellos primeros años tuyos, qué animes veías de niño, y luego cómo fue encontrarte cara a cara con Akira. César querido, puedes continuar. Yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando estaba en segundo grado, a los 8 años, estoy hablando, no sé, año 77, vi Meteoro en el comedor de la escuela, había un televisor en blanco y negro y pasaban Meteoro todos los mediodías y bueno, fue el flash absoluto. Ya antes había visto algo muy de chiquito, no sé si a los 5 años había visto Astro Boy y, y bueno, a mí siempre me gustó dibujar, ¿no? Y tengo como un ojo para lo gráfico y para los estilos y ya identificaba completamente que era lo japonés, ya me daba cuenta, incluso hablábamos con nuestros amigos, dibujábamos el Mark V de Meteoro, hacíamos concurso de quién dibuja mejor el Mark V en la escuela primaria. Estoy hablando de segundo grado, ¿eh? Me acuerdo que fui a una expo que hubo en la rural que se llamaba la Exposición del Juguete porque decían que iban a pasar una película de Meteoro, que al final no era una película, era un capítulo doble, el capítulo ese donde está el equipo acrobático, que aparece Serpiente Euler, que después fue uno de mis seudónimos cuando laburé en Loaded. Eh, y esa fue la exposición del juguete en la rural y la primera vez que vi anime en pantalla gigante y en colores. Después otro impacto también grande fue Heidi, creo que fue al año siguiente, o ahora sí, fue en el 78 más o menos, que vi Heidi, o 70, sí, 77 también, que también fue otra cosa que me remarcó, me encantaba ese estilo, el estilo Miyazaki, me parecía alucinante, sin saber, por supuesto, que era Miyazaki, yo lo asimilaba a estética japonesa full, y la animación, ¿no? Esa suavidad, ese naturalismo, esa síntesis, todo, ¿no? Era otro mundo, la animación japonesa no tenía nada que ver con los dibujitos animados de Hanna-Barbera, ni con El Gato y su pandilla, ni con Tommy Jerry, ni con Mickey, ni con Spider-Man, ni con nada, era otra cosa. Así que sí, ya tenía esa pasión y buscaba, digamos, como sucedáneos, ¿no? Como no se conseguía nada de manga y anime a nivel en gráfica, digamos, ¿no? En papel. Yo me acuerdo, era re fanático de un cómic argentino que eran Las Travesías de Fitito, de un genial dibujante argentino que se llama Manken. Después conocí, por ejemplo, un cómic europeo, Las aventuras de Valerian, ahí ya tenía 11 años más o menos. Fue en la biblioteca de la escuela primaria cuando fuimos a Concordia. Eh,
O el cómic franco-belga, no sé, por ejemplo, Spirou. Para mí eran como sucedáneos también un poco de esa estética del anime, ¿no? A todo esto en el medio, en el año 78, mi papá se va a laburar a México y nos lleva con él. Y bueno, ahí en México tuve oportunidad de conocer la televisión en colores que acá no existía y ver, allá pasaban bastante anime, pasaban esas series japonesas tipo Ultraman, pasaban una de como una que era la que cuida a los chicos en la casa y tenía poderes mágicos, esas series de acción real japonesas con personajes con superpoderes tipo Ultra 7, Ultraman. Después también vi ahí por primera vez Tritón, que era un anime de Osamu Tezuka. Sí, había otro de un pibe que andaba arriba de una ballena. Creo que era un anime de Tatsunoko, que era la productora de Meteor y sacaba todos productos con una estética medio parecida. Así que sí, o sea, ya desde chiquito el anime era una obsesión, y siempre la curiosidad y alquilaba VHS en los videoclubs de cualquier cosa. Pues yo en mi casa no tenía televisión cuando era chico. Estaba prohibida la televisión, porque aparte era malísima la televisión argentina en los 70, era una garcha. Después, como a los 12 años, 13 por ahí, conozco el Capitán Reimar o bueno, el Capitán Harlock, que bueno, esa serie me alucinó, me partió la cabeza. Era genial realmente, no solo gráficamente, toda la estética setentera que tenía, que parecía un espagueti western, con todos los pelos al viento y las hojas volando y las cámaras lentas y bueno, la dirección ahí es alucinante de esa serie que me remarcó, y aparte de revistas de cómics que, bueno, leía todo, no compraba mucho, compraba lo que podía, pero leía todo, investigaba todo, desde la revista Scorpio hasta la revista de Columba, hasta revistas mexicanas, revistas españolas. eh, Todo el cómic europeo, el boom del cómic europeo y me enteraba y averiguaba. Y después, bueno, fue importante también cuando apareció la historia de los cómics de Editorial Tauten, que acá lo publicaban, lo distribuían acá en Argentina, es española la edición. En fascículos es toda una historia del cómic universal que va por país. Y bueno, el último fascículo, me acuerdo del 46 creo que era, estaba dedicado al cómic japonés. Y ahí, bueno, aparte de introducir todo lo que era el manga, qué sé yo, y hablaban de Otomo, la tapa era de un dibujo de Otomo, y hablaban de Pesadillas, que era lo último que había sacado en ese momento como un manga así de vanguardia, y yo decía, wow, este Otomo es genial, mirá lo que es esto, de ver, no sé, media página, 4 viñetas. Y sí, ahí con eso es como que yo tuve el primer atisbo de lo que iba a venir, ¿no? Porque después el manga fue un boom primero a nivel mundial, ¿no? Que acá llegó un poquito después, pero no fue una corriente que se despertó solo acá, sino que ya se venía gestando en Estados Unidos y se venía gestando en Europa. Bueno, en Europa reciben mucho material de anime, sobre todo en la televisión. Es más, muchas de las series que vimos nosotros, que algunas ni se vieron en Estados Unidos, las vimos gracias a la televisión europea, ¿no? A traducciones y material que circulaba desde Europa. Bueno, todo esto después Robotech, por supuesto, cuando daban Robotech, creo que yo tenía 12, 13 años por ahí, vivía en Concordia en ese momento, en Entre Ríos, y a las 5 de la tarde, en la casa de mi abuelo, me sentaba a ver Robotech como podía, y me acuerdo que venía al colegio y ponerme a ver Robotech cuando la enganchaba, cuando me dejaban, porque mis abuelos dormían la siesta y no se podía, no se podía poner la tele. Y sí, la vi medio entrecortado, pero aún así me daba cuenta de que el estilo de cada uno, de cada uno de los segmentos, digamos, de Robotech era distinto. Y yo esperaba que viniera el último, el de las motos, que estaba buenísimo por el opening. Después, bueno, terminada la secundaria, yo me vengo a vivir acá a Buenos Aires. En ese momento empezó a salir Akira,
el manga de Akira, que acá lo distribuían en los kioscos también, por lo menos hasta la mitad, hasta el tomo 20 y pico por ahí, se distribuyó en Argentina. Después se cortó súbitamente y desapareció de los kioscos como por 3 4 años. Pero ese fue el primer manga que así oficialmente se publicó acá en Argentina. No, era una edición española, acá se distribuía, lo distribuía la editorial Magendra, creo que era la de la revista Pelo. Y bueno, eso fue un flash, un quiebre de cabeza total. Y fue una introducción al mundo del manga directo. A mí siempre, un poco más que la animación, me interesaba, quería ver los mangas. A mí me gusta la historieta, me gusta dibujar, entonces el contacto con el material original y con la forma historietística, aparte de que los japoneses sobre todo en los 70 tenían una forma de hacer historietas muy copada, muy diferente a la occidental, y yo buscaba conseguir material de eso desesperadamente, que era muy poco lo que se conseguía. Me acuerdo, por ejemplo, que había una librería que era súper cara, Documenta se llamaba, que estaba en Florida y Córdoba, que tenías que subir porque estaba en un primer piso y tenían todos libros de arte, de diseño, de fotografía, qué sé yo, y ahí encontré un libro así dedicado al manga, que traía todo el manga de Golgo 13, no sé si era francés o qué sé yo. Uy, yo me quedaba horas mirándolo, los tipos de la librería me decían, che, vas a comprar algo, no vas a comprar, ¿qué es este freak que está acá mirando historietas? Y bueno, pero ya la semilla estaba en mí y el interés venía de mucho antes, ¿viste? También era muy interesante el hecho de que ustedes tenían una información casi que podemos decir adelantada a su tiempo, ¿no? Y ese hecho de que iban a OCS, pedían las revistas de información de Japón, buscaban gente que supiese japonés, lo cual es un detalle muy bueno y muy importante, porque cada fanzine run es una biblia directamente, o sea, aún hoy es perfectamente leído y puede ser y volver a ser releído perfecto porque la información sigue siendo fidedigna al 100%, así que en ese sentido era buenísimo. Y con respecto ya al último periodo de la RAN también, es muy interesante cómo trabajabas vos, César, haciendo el hecho del diseño, la tapa de Rei Ayanami en el último número de la RAN es un espectáculo. Y sería muy interesante que nos cuentes cómo lo hiciste. Debe ser en el Core el uno por ahí, porque esa tapa, ese concepto artesanal, mitad hecho así a mano, mitad hecho en computadora, es un espectáculo. Bueno, sí, mira, creo que quedás en la tecla ahí justo con lo respecto a lo fidedigna que era la información, a lo rigurosa que era la información de Rani. Creo que eso ya está presente desde los primeros números, del primer número te diría que ya está presente esa impronta. Y, y sí, creo que viene un poco por la formación que teníamos cada uno de nosotros, ¿no? Todos éramos medio nerds, éramos tipos muy leídos y no sé, no te diría que somos intelectuales ni nada por el estilo, pero teníamos un background, un pasado, una crianza, no sé, yo me crié entre libros, en mi casa había más libros que otra cosa. Y de chiquito no me dejaban, no me dejaban ver la tele y yo me mataba leyendo, no sé, de Julio Verne a Salgari, a Alejandro Dumas y aparte de las historietas, ¿no? O sea, siempre, y lo mismo también Pato, Marco, todos, viste, éramos fanáticos de la ciencia ficción, habíamos leído a Bradbury, habíamos leído a Robert Heinlein, no sé, a Philip Dick o todas esas cosas, viste, William Gibson, Conde Cero. A su vez, ponele, Marquito tenía formación periodística, era, él era fanático de Rodrigo Fresán, era como el Rodrigo Fresán de la RAN. Y lo mismo Pato también
estudiaba comunicación visual, yo también tenía una preparación por haber estudiado diseño gráfico y en psicología también leía mucho, leía semiología, como te contaba, así que bueno, teníamos una cierto perfil así de ratones de biblioteca cada uno, ¿no? Más de la costumbre de leer revistas, ¿no? Leíamos El Péndulo, leíamos revistas de afuera y eso te va dando todo un training y te va perfilando, ¿no? En cómo se hace la tarea, cuál es el fin, cuál es el medio y qué es lo que tiene que contener el trabajo periodístico. Así que la decisión desde el minuto inicial, desde el primer momento siempre fue informar ser rigurosos en la información. Lo teníamos como costumbre adquirida de nuestras propias lecturas, de nuestra propia formación, bueno, es lo que te enseñan en la facultad y lo que te vas acostumbrando, ¿viste? Ahora, ¿cómo conseguir la información? Eso era todo un tema y teníamos múltiples, montones de fuentes de información que usábamos, a las que recurríamos y que nos esforzábamos por conseguir. Por un lado, no sé, estaban la revista americana Animérica, que era una gran fuente de información. Eh, Después estaba la Protocultura Addicts, que era una revista canadiense también, que tenía más información todavía que la Animérica, porque tenía un montón de secciones, te resumían los episodios de cada OVA. Bueno, traía un montón de material la Protocultura Addicts. Esa, ponele, la comprábamos en el Rayo. Después estaba el material que venía de España, que lo comprábamos en Camelot, revistas españolas. Las revistas españolas no. Estaba la Mangazón, que era bastante buena. Había una que llamaba Docan, que sobre todo en materia de manga traía un montón de información muy, muy profunda y mucha investigación había de autores y de obras, eh, sobre todo de manga. No, ¿qué Dokan? No, no, Neko. La Dokan era una garcha, era malísima. Por otro lado, la revista japonesa, bueno, la New Type era infaltable, esa la pedíamos en OCS. Y bueno, después, no sé, múltiples publicaciones que aparecían. Yo me acuerdo que hasta había una revista de Antarctic Press, los que sacaban Ninja High School y cosas, tenían también una revista, bueno, no se llamaba Manga Line o algo así, que era como tamaño comic book, pero era toda información sobre manga y anime. Catálogo, yo me acuerdo que iba al Rayo también y le pedía el catálogo que ellos usaban para Preview, creo que se llama la Preview, es una revista así, tipo como una guía telefónica donde se anuncia lo que va a salir cada mes y bueno, también eso lo usábamos, viste, una vez que la habían despachado, bueno, el mes pasado la tenés, dámela, préstame la preview y lo usábamos como material, viste, para saber los lanzamientos, los autores, los capítulos, así juntábamos información de todos lados, viste, más lo que traía cada uno, lo que podía aportar o lo que nuestros amigos, por ejemplo, yo me acuerdo que Alejandro Riz tenía una revista inglesa que era la Anime Land, y también, viste, préstame la Animeland, y la fotocopiábamos toda la revista, viste, yo tengo pilas de fotocopias, nos fotocopiamos revistas enteras, así en blanco, la revista era en color, pero bueno, la fotocopia en blanco y negro, pero lo importante era la información, las notas, y todo eso iba haciendo nuestra biblioteca, viste, a la que recurríamos para cada nota. Que te digo que nos quedaban cortas las páginas de la revista porque teníamos mucho más información de la que podíamos condensar, de la que podía entrar en un número de RAM por cada nota, ¿viste? Pero estábamos sobreinformados en ese sentido. Y bueno, todo ese material era compartido, ¿viste? Lo compartíamos entre todos. Mirá, yo tengo tal cosa, tenés sobre tal tema, sobre tal serie, tenés material, sí, mirá, acá hay una nota y las revistas iban y venían de uno a otro.
y nos intercambiábamos el material así, ¿viste? Te digo que era una inversión terrible, ¿no? Nos jugábamos, no sé, cualquier persona normal decía, no, bueno, hoy cambio el televisor o cambio la heladera o me mudo a un departamento más grande. No, nosotros, viste, vivíamos de la forma más frugal posible y toda monedita que teníamos la destinábamos a comprar material para la RAM, viste, éramos obsesivos en ese sentido, fanáticos y locos, completamente desquiciados, viste. A su vez nos cegábamos mutuamente, ¿viste? Íbamos a una comiquería y decía, mirá, llegó la película, uy, mirá la película de Ben Wars, y bueno, la compraba vos, la compro yo, ¿viste? Y uno compraba una cosa, otro compraba otra, después, bueno, está bien, yo la compro, pero grabame el VHS, no, yo esta la quiero original. No, nos llevábamos mal en ese sentido. Cebábamos, no que nos llevábamos, no, nos llevábamos bien, ¿no? Pero nos cebábamos con cosas desquiciados, ¿viste? Pero bueno, lo que cualquier persona normal, porque todos laburábamos igual, ¿viste? En ese sentido, o sea, alguna platita por ahí teníamos, ¿viste? Pero bueno, nunca era que teníamos plata para tirar manteca al techo, pero no sé, lo que una persona normal dice, bueno, me voy al cine, me voy a comer. Nosotros no, ¿viste? Vivíamos lo más gasoleramente posible y comprábamos material de anime que a veces era carísimo, ¿viste? Las cosas, no sé, si eran caras, no sé si era lo más caro que había. Gerardo también nos cotizaba, ¿viste? Nos gatillaba ahí por la cabeza, pero bueno, todos hacíamos el sacrificio, ¿viste? Pero bueno, si esas eran nuestras fuentes de información, sí, después, bueno, viste, por medio de OCS contactamos un profesor de japonés porque queríamos traducir manga para publicarlo en la revista, queríamos traducir el manga de Akira, que yo me había pedido, me acuerdo, cuando salió el último tomo, yo me lo había pedido por OCS y cuando llegó, viste, decíamos, no, tenemos que traducir esto, el final de Akira, tenemos que publicarlo en la revista. ¿Viste? Y bueno, ahí corríamos a buscar a un profesor, encontramos un japonés rechanta, un viejo que tocaba el violín, que no sé de qué prefectura se había escapado y estaba refugiado acá en la Argentina, ¿viste? El chabón ni le calentaba el manga, ¿viste? Decía, ¿qué es esto? ¿Viste? Y a regañadientes nos iba traduciendo las páginas, cada 4 páginas tiraba una oración, ¿viste? También queríamos, me acuerdo cuando en la Shonen Ace apareció el manga de coso de Macro Seven, viste, un nuevo manga de macros dibujado por Mikimoto, esto lo tenemos que poner en la RAM, viste, y le hacíamos traducir al profe ahí, que también era regañadiente, viste. El chabón nos hablaba de que iba a la bailanta, viste, a levantar paraguaya y nosotros estábamos ahí con el manga pidiéndole que nos traduzca, bueno, era una situación re cómica. Pero sí, todo lo hacíamos por el robot, ¿viste? Todo lo hacíamos por el robot, por la nota, por sacar la revista lo mejor posible, con la mejor información y con el mejor material, ¿viste? Y a su vez para conseguir material nosotros, porque nos re gustaba, ¿no? Li Chen también era una fuente de información porque tenía un montón de material. Me acuerdo que tenía las películas de Pat Labor, cuando acá Pat Labor no lo conocía nadie. El chino tenía el Laserdisc, formato completamente desconocido en Argentina, pero que en Oriente parece que pegó un montón. Y tenía el Laserdisc de Giant Robot. Tenía cada cosa alucinante y bueno, con ese material también nos nutríamos, ¿viste? Y el chino también, a medio regañadiente, traducía. Cada media hora nos tiraba 2 o 3 oraciones de que era lo que iba pasando. Me acuerdo de las películas de Pat Labor, de Mamoru Oshii, boludo, que se hablaban la vida, toda la película hablando, discutiendo de política. El chino decía, ah, no, sí, dice que van para el norte. Pero bueno, sí, yo ya ni me acuerdo de dónde salía tanto material, pero aparecía material de lugares insólitos. Hasta me acuerdo que yo tenía revistas italianas de anime fotocopiadas,
que me las había traído un vecino que viajaba a Italia y le gustaba el anime también, que no sé por pura casualidad cómo lo conocí, y el chabón me fotocopiaba la revista, ¿viste? Bueno, conseguíamos información de donde podíamos, de amigos, de contactos, de propios fans de la RAN, también amigos de la RAN que se juntaban con nosotros en el Parque Rivadavia y cada uno, ¿viste? Venía con un artbook, venía con una revista, venía con algo y así íbamos intercambiando material, ¿viste? Muchas cosas también las deducíamos de leer los títulos en japonés y tratar de traducirlos y de asociar dibujos con estilos, con autores, con títulos, con cosas que habíamos visto y así íbamos haciendo las conexiones. Che, pero me parece que este es el mismo de tal otra, ¿viste? Al principio por ahí no sabía, ¿viste? Yo veía, cuando veía las primeras páginas que aparecieron, creo que en un Animage. La Animage era una revista japonesa también, así como la New Type, pero la Animage era más de Ghibli, ¿viste? Ahí, bueno, ahí es donde salía el manga de Náusica. Eh, Me acuerdo que ahí aparecieron, creo que la primera ilustración de Los Caballeros del Zodíaco. Y yo decía, che, pero esto se parece a La Rosa de Versalles, viste, que me acordaba de. No sé, en esa época creo que ni el nombre me acordaba, pero decía, se parece a esa serie de los franceses. Y así, viste, después te enterabas, no, sí, Shingo Araki, claro, este chabón es el mismo de Ulises 31, que era una serie que pasaban, yo creo que la vi en México cuando era chico. Y así, viste, había mucho atar cabos, intercambiar, preguntar y deducir, traducir títulos y nombres de autores, aunque sea, viste, aunque no pudieras leer toda una nota de la New Type, por lo menos sacabas el título, sacabas el nombre del autor, sacabas las fechas, por las siglas sacabas si era un NOVA o si era una serie de televisión o si era una película. Bueno, después internet también, que en un principio era muy precaria. El que más usaba internet al principio era Pato. En esa época, a principios de los 90, vos tenés en cuenta que internet era por dial-up, o sea, te conectabas por el medio del teléfono a la internet y para, no sé, para bajarte una imagen, viste, podías estar 10 horas para bajarte un JPG. Pero bueno, él así se maileaba con fansubs de Estados Unidos, ¿viste? Así consiguió las películas, los OVAs de Babylon Crisis, las películas de Silent Movie, ¿viste? Bueno, un montón de cosas, Megazone. Y bueno, después los VHS, ¿viste? Era quedarse a mirar los créditos y cuando estaban traducidos era una gloria, por ahí enganchabas alguna copia de un VHS yankee, viste, que traducen los autores y todo, bueno, y de ahí sacabas información y si no, viste, era poner el pause y tratar de traducir los hiragana y ver qué había hecho cada uno, viste. Bueno, vos me preguntás justo en el tema, das justo en la clave ahí con el tema del diseño y con el tema de las tapas, te digo que sobre eso te puedo escribir una Biblia, porque, bueno, yo había estudiado diseño gráfico y a mí el diseño me encantaba, aparte me gustan mucho las revistas y la parte gráfica de la revista siempre la analicé, me interesó cómo se hacía, me interesaban desde la parte de diseño y de montaje y del quehacer editorial, digamos, todo ese métier era mi especialidad. Así que bueno, yo me acuerdo que ya de los primeros números yo le decía a Pato, che, estas guardas que le ponen ustedes alrededor como encajonando la tipografía dentro de una guarda, no, es totalmente anticuado, hay que sacar, qué sé yo, no sé, boludeces así, ¿viste? Y bueno, después el tema del logo, por ejemplo, vos fíjate que en la RAN 4 ya aparece con un logo bien contundente, bien visible y con la ilustración de Alita, ¿no? Sobre todo sobre fondo blanco, ya ahí hay como una intención estética de avanzar
hacia un estilo, ¿no? Hacia una identidad, un logo con identidad, con contundencia, bueno, ese fue todo un proceso, ¿viste? Yo había elaborado varios, había hecho varios logos así dibujados, ¿viste? Me debatía de si usar tal tipografía, ¿no? Pero el nombre es muy cortito y hay que buscar la forma de que sea contundente. Y después yo tenía un compañero en el trabajo, Daniel Ardito, que también era diseñador gráfico, que era fanático de Duran Duran como yo, así que nos llevábamos re bien, re bacanudo Daniel, y más o menos le llevé algunas ideas, ¿viste? Y él terminó de darle la forma definitiva y de hacer el logo final, que fue el que siempre usamos, porque es magistral, como lo resolvió, el color, la forma de las letras, todo. Y bueno, ya desde ahí, ¿viste? Para mí el diseño era una cosa muy importante, ¿viste? Por supuesto, durante la primera época, cuando hacíamos la revista con fotocopias, las posibilidades eran muy limitadas porque era todo armado, era un montaje completamente manual y artesanal, no era digital. Por ahí podíamos hacer el máster de una página en digital, pero después teníamos que recortar y pegar y montar todo sobre los originales que después íbamos a fotocopiar, y eso te limitaba un montón la composición de la página. Dentro de todo, viste, yo iba tratando de darle una onda, un estilo, un formato. También estaba la competencia entre las imágenes y el texto, y bueno, cuando el fanzine era en blanco y negro y fotocopiado, con la imagen no se podía hacer demasiado porque tenías que elegir una imagen que fuera muy clara, muy contrastada, no podías poner una imagen de un anime o una ilustración porque iba a salir horrible en la reproducción fotocopiada, ¿viste? Porque en blanco y negro, entonces era todo un laburo eso. Después, obviamente, cuando pasamos a formatos impresos, ahí ya se puede ver cómo el diseño cambia totalmente, ¿no? Ya aparece toda una intención, un formato por nota, formato de secciones. eh, ya ahí cambia totalmente, pero sí, porque teníamos acceso a papel, a formato digital y a imprimirlo en imprenta, que es completamente distinto de la fotocopia, ¿viste? Pero la intención, por lo menos por parte mía, desde que me incorporé yo, de modernizar y de experimentar con el diseño, estuvo desde siempre, solamente que al principio estaba muy limitada por los recursos tecnológicos que teníamos, no porque no existieran las computadoras o no tuviéramos computadoras, sí las teníamos, pero era difícil pasar eso después a un original que tenía que ser fotocopiado, ¿viste? Yo me acuerdo que en los primeros números Pato tenía un escáner de mano, que era así como una pistola esa que se usan para ponerle precio a las cosas en los supermercados, ¿viste? ¿No? Y pasabas ese lector como escáner por arriba de la imagen, ¿viste? Y te salía todo temblequeado. Era terrible. También me acuerdo cuando hicimos la run esa con la que trae la nota de Akira sobre el final de Akira. El original de la tapa, viste, era un color así medio como un gris, medio petróleo, cercano al negro, y no sé qué hicieron con el tóner ahí en la fotocopiadora y salió con un color azul que parece con una trama que parece una cosa de jean, viste, parece tela de jean. Y bueno, eran cosas que pasaban, viste. La tapa de cada revista, te digo que era tema de discusión y discusión y discusión por cada número, porque creo que por cada número de RAM debe haber 5 tapas distintas. Aparte de muchos pibes, de los que eran amigos nuestros y lectores de RAN, a veces también hasta nos mandaban dibujos, viste, de tapas para poner, y nosotros nos debatíamos, viste, poner un dibujo copado que había hecho un lector o poner un dibujo original, ¿viste? Pero no, las tapas eran todo un tema, qué dibujo poner, qué serie poner en tapa, qué ilustración, y cada uno tenía sus preferencias y quería imponer su voluntad, y bueno, era toda una lucha, ¿viste? Pero sí, cuando pasamos a la RAN impresa,
que cambió el formato, ahí, bueno, era un deleite, ¿viste? Y yo experimenté mucho ahí con el diseño. Yo me acuerdo, por ejemplo, la RAM que tiene con la tapa de Queen Emeraldas y Harlock. Me acuerdo que laburé en esa tapa, primero haciendo todo el diseño arriba del logo y tratando de darle una identidad con las barritas y poniéndole, viste, así una mascota. Y le buscábamos una identidad, un formato, una cosa que impactara, viste. Yo me acuerdo que con la imagen de Harlow que está recortado ahí en esa tapa, laburé, era una imagen chiquititita en JPG, sin nada de definición, que la pasé como por 500.000 filtros diferentes para poderlo. No, tampoco quedó muy bien, pero bueno, era la que teníamos y queríamos poner. Y, y sí, era un laburo terrible. Yo laburaba mucho con Photoshop para retocar las imágenes y bueno, después en Corel para hacer la edición de tipografía y de cualquier firulete y cualquier de los marquitos y toda la parte digamos, de arabescos que se le podía hacer, ¿no? El diseño en sí, digamos, el diseño lo hacía en Corel, el tratamiento de las imágenes lo hacía en Photoshop. Después la otra, la que tiene la tapa de Misato, esa salió fácil porque era una ilustración que ya teníamos elegida y nada, fue ponerle el logo y nada más, esa salió más o menos fácil. No me acuerdo si hubo tapa alternativa para esa revista. Eh, Después la que tiene la tapa con la ilustración de Robotech de Macros. Uy, esa fue un quilombo. Porque yo para esa rana quería una tapa de Honoro Kubo y había hecho me acuerdo que me había comprado una revista japonesa especialmente, aparte del New Type y la Animation, había una que se llamaba Axe, que se la publicaba Sony, y bueno, había traído todo el- los OVAs de Honoroku eran de Sony, había traído una nota como de 8 páginas, ¿viste? Toda, con unas ilustraciones que yo saqué ahí y me mandé toda una tapa de Honoroku que estaba buenísima, pero Pato decía, no, no, esto no lo conoce nadie, no lo podemos poner en la tapa, tenemos que poner las macros, uy, no, otra vez Robotech, no, basta, bueno, y así, ¿viste? Pero eran cosas que ya sabías que iban a ser así, ¿viste? Por más que uno tiraba con su corazoncito, pero sabías que en el fondo no, la venta era lo más importante, ¿viste? Después me acuerdo que, por ejemplo, para la nota de Nicolás Miari, de Brain Power también no conseguía una puta imagen limpia, color de todos los personajes y todo, y ahí usé, viste, las hojas de diseño de personaje, hice todo un montaje y lo coloreé yo, quedó medio truchex, pero bueno, sí, todo ese tipo de experimentación hacíamos y experimentábamos mucho. Otra que es así completamente experimental fue la que hicimos como un diario. Yo me acuerdo que para esa yo andaba averiguando, no nos alcanzaba la guita, ¿viste? Pero sí o sí la queríamos sacar impresa. Y bueno, terminé averiguando por ahí cerca de Avenida de Mayo, hay no sé si es la asociación de periodistas, no sé qué, pero tenía una imprenta ahí media barata y al final más o menos lo que nos daban los costos era para 4 pliegos, ¿viste? Pero digo, con 4 pliegos, ¿qué hacemos? No podemos hacer una revista. Bueno, pero lo hacemos tipo diario, ¿viste? Dijimos con Pato y bueno, y ahí nos tiramos una cosa re experimental de sacarla en formato como si fuera un diario, ¿viste? Haciendo las notas como si fueran notas periodísticas con titulares llamativos, ¿viste? Fue todo un experimento. Así que el diseño, viste, en cada ocasión era una negociación entre lo que podíamos hacer tecnológicamente, entre la guita que teníamos para pagarlo y la experimentación que queríamos hacer nosotros, viste, a nivel gráfico. En una de las que más laburé yo fue la anteúltima, en todas laburé mucho, ¿no? Pero
la parte gráfica que me maté mucho con todo tipo de trucos y aprendizajes y experimentación fue en la anteúltima, ¿viste? La que tiene la tapa de macros. Eh, Esa casi todo el armado y el diseño lo hice yo, ¿viste? Y sobre todo en la nota de Honoroku laburé mucho. Después la que sigue, en esa no participé en nada, absolutamente, salvo la contratapa de Rey Ayanami, esa que nombras vos, pero después todo el diseño y todo es de Mambo y de Pato, sobre todo de Mambo, que se mató con la nota esa de Cowboy Vivo, que es alucinante. Mambo también era uno que experimentaba mucho y le gustaba mucho el diseño y laburaba muy bien. Y bueno, la ilustración esa de Rey Ayanami en realidad era la tapa de una New Type, pero yo no teníamos esa New Type. Eh, yo tenía un scan, pero chiquitito, ¿viste? De la tapa y dije, no, pero este dibujo está buenísimo, hay que... Y lo rehice todo en Photoshop, así píxel por píxel, ¿viste? Le fui aumentando la resolución hasta llevarlo a los 300 dpi, al tamaño de una tapa y o sea, está como si dijeras calcado, ¿no? O sea, es el original aumentado, pero lo tuve que retocar todo porque cuando aumentas un original en un tamaño muy reducido, en poca definición, te queda una masa de píxeles que no se entiende nada, que no se puede imprimir porque sale todo borroso, ¿viste? Y todo pixelado, así que como que hubo que hacerle el, el dibujo arriba, digamos, ¿no? Y creo que tuve como un mes laburando en esa ilustración con el Photoshop. Lo que más me costaba era el pelo y todos los contornos, todo se nota un poquito que no es la línea original. Pero sí, eso lo hice todo con Photoshop. Después sí, el montaje, el diseño en sí de la tapa, después lo hacía con todos los elementos tipográficos y el logo, todo eso, después yo lo hacía en Corel, pero la imagen la trabajaba en Photoshop. Y no sé, es medio, viste, para el que no está en el tema del diseño, es medio árido hablar del tema para los que no son especialistas, viste, pero hay, sí, no sé, miles de técnicas y de recursos y de experimentaciones que tenés que hacer para montar las imágenes, para distribuir el texto, para que todo salga visualmente armonioso. Y sí, yo creo que la revista fue avanzando mucho en ese sentido. De hecho, a mí toda la práctica que tuve con RAN y todo lo que aprendí de Corel, de Quark Express y de Photoshop y de Illustrator y de todo, yo probaba todos los programas sabidos y por haber. Y después me sirvió mucho para laburar después, ¿viste? Cuando laburé en Loaded ya como diseñador ya... no diría profesional, porque ya era profesional de antes, o sea, o lo hacía a modo con la mayor profesión posible, digamos, pero ya con medios con medios más seguros y tecnológicos ya, eh, ¿cómo te puedo decir?, oficiales o aprobados. Ahí me pude dar el lujo de hacer un montón de cosas, ¿viste? Pero sí, cada una de las RAN te puedo decir que fueron un desafío también desde el punto de vista del diseño, ¿viste? Y en cada una tratábamos de ir un paso más allá y de innovar y de buscarle nuevas vueltas y mejor presentación y que fuera moderna y que fuera llamativa y que fuera vanguardista tanto en su contenido como en el modo de presentación. Muchísimas gracias, César. Tu testimonio es el mayor tesoro que puedo tener en mi podcast. Fue increíble escucharte. Hablaste de todo y principalmente pienso que tu testimonio era y es sumamente pedido y necesario porque tenés ese don maravilloso que es poder recordar todo lo que ha sucedido, cómo fue transcurriendo a lo largo del tiempo y de la vida del robot. Así que, César querido, infinitas gracias por estar aquí en mi podcast.
Gracias también a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en Apple Music. Les mando un saludo a todos. Chao.